Imagina por un momento que despiertas en medio de un océano infinito, sin orillas a la vista y sin estrellas que guíen tu camino. Sientes que el barco en el que te encuentras está quieto, mecido apenas por una brisa imperceptible. Sin embargo, bajo la superficie, una corriente colosal y silenciosa te arrastra a una velocidad que desafía toda comprensión humana. Esta es la realidad de nuestro hogar, la Vía Láctea. Durante gran parte de la historia, hemos creído que nuestra galaxia era un punto de referencia estático o que simplemente flotaba a la deriva en un universo en expansión. Pero la ciencia moderna nos ha revelado una verdad inquietante. No somos náufragos estáticos, sino viajeros que recorren el espacio a una velocidad vertiginosa de más de 2 millones de kilómetros por hora. ¿Qué es lo que impulsa este movimiento frenético? Durante décadas, los astrónomos dirigieron su mirada hacia los gigantes, hacia las acumulaciones masivas de materia que, con su insaciable gravedad, nos atraen hacia sus centros de poder. Hablamos del gran atractor y de la concentración de Shapley, regiones tan densas que curvan el tejido mismo de la realidad. Pero esta historia de amor gravitacional estaba incompleta. En el año 2017, un equipo de investigadores liderado por Yehuda Hoffman y Daniel Pomarede reveló una verdad poética y perturbadora. No solo estamos siendo atraídos, sino que también estamos siendo expulsados por una región de pura desolación. Existe un desierto de proporciones inimaginables, donde la luz de las galaxias es una rareza y la materia parece haber huido despavorida. Este es el repelente dipolar, un vacío inmenso que actúa como una fuerza de empuje invisible. Es la otra cara de la moneda cósmica, el contrapunto necesario para explicar por qué nos movemos hacia dónde lo hacemos. La intuición nos dice que el vacío es nada, y que la nada no puede ejercer fuerza alguna, y sin embargo, en la danza de las galaxias, la ausencia de materia pesa tanto como su presencia. Al explorar esta dualidad, nos adentramos en un misterio que desafía nuestra percepción del espacio y nos obliga a preguntar si el vacío es realmente el vacío o si es el arquitecto silencioso de nuestro destino. Para comprender la magnitud del repelente dipolar, debemos primero calibrar nuestra brújula mental. Nuestra existencia transcurre en un planeta que mide poco menos de 13.000 kilómetros de diámetro. Para nosotros, un viaje al otro lado del mundo es una odisea que requiere horas de vuelo. Pero en el contexto galáctico, la Tierra es menos que un átomo en una catedral. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se extiende por 100.000 años luz. Un solo año luz equivale a casi 10 billones de kilómetros. Si intentáramos recorrer esa distancia con nuestra tecnología actual, tardaríamos decenas de miles de años. Sin embargo, el repelente dipolar y su contraparte, el atractor de Shapley, operan en una escala que hace que incluso nuestra galaxia parezca un grano de polvo en medio de un huracán. Estamos hablando de estructuras que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. El repelente dipolar se encuentra a una distancia de aproximadamente 160 megaparsecs de nosotros, lo que equivale a más de 500 millones de años luz. A esta escala, las galaxias individuales no son más que puntos de luz en una red inmensa llamada la red cósmica. Esta red está compuesta por filamentos brillantes de materia oscura y gas, donde se agrupan las galaxias, y por vacíos colosales que separan estos filamentos. El repelente dipolar es uno de estos vacíos, pero no uno cualquiera. Es el vacío que define nuestra trayectoria vital en el universo local. Si comparamos el tiempo que tarda la luz en cruzar estas regiones con la historia de nuestra especie, la diferencia es sobrecogedora. La luz que hoy detectamos proveniente de las cercanías del repelente dipolar comenzó su viaje mucho antes de que los primeros dinosaurios caminaran sobre la faz de la Tierra. Estamos observando la arquitectura del universo, tal como era en un pasado remoto, y aún así, su influencia sobre nosotros es una fuerza del presente. La velocidad a la que nos desplazamos, impulsados por este vacío, significa que en el tiempo que te toma parpadear, te habrás movido cientos de kilómetros a través del espacio intergaláctico, alejándote de una nada inmensa y acercándote a una concentración de masa todavía más aterradora. La cosmografía moderna utiliza técnicas avanzadas para reconstruir estos mapas tridimensionales del flujo galáctico. Es como intentar mapear las corrientes de un océano profundo
observando solo el movimiento de unas pocas boyas dispersas. Los científicos utilizan datos de velocidades peculiares para trazar las líneas de corriente que conectan el repelente dipolar con los atrayentes lejanos. Estas líneas muestran un patrón claro. El flujo de materia diverge desde el centro del vacío, como si el espacio mismo estuviera siendo exhalado desde ese punto, y converge en las regiones de alta densidad, como el supercúmulo de Shapley. ¿Cómo puede el vacío empujar? Esta pregunta desafía la lógica de Isaac Newton, quien nos enseñó que la gravedad es siempre una fuerza atractiva. Para entender el repelente dipolar, debemos imaginar un plano perfectamente nivelado. Si colocas una bola pesada en un punto, el plano se curvará hacia abajo, creando un pozo gravitatorio. Cualquier objeto cercano rodará hacia la bola. Esto es lo que hace la materia. Atrae. Ahora, imagina que en el lado opuesto de ese plano, en lugar de añadir masa, quitas el soporte. El plano se inclina, alejándose de esa zona de baja densidad y dirigiéndose hacia la masa. Desde la perspectiva de un observador situado entre la zona vacía y la masa, parecerá que la zona vacía está empujando al objeto, cuando en realidad lo que ocurre es un desequilibrio de fuerzas. En el contexto del universo en expansión, existe una densidad media de materia. Las regiones donde hay más materia que el promedio se llaman sobredensidades y atraen a las galaxias cercanas. Las regiones donde hay menos materia que el promedio se llaman bajodensidades o vacíos. Debido a que hay menos atracción proveniente de la dirección del vacío, la atracción neta de las regiones circundantes se vuelve dominante en la dirección opuesta. Es una repulsión efectiva, un empuje aparente que nace de la ausencia. Yehuda Hoffman explica que este fenómeno es una historia de amor y odio, de atracción y repulsión, donde ambas fuerzas son de importancia comparable para determinar nuestra velocidad actual. Las leyes fundamentales que gobiernan este proceso son la relatividad general de Albert Einstein y la dinámica de fluidos a escala cósmica. El universo se expande de acuerdo con la ley de Hubble y Lemaitre, pero sobre esa expansión general, las galaxias tienen lo que llamamos velocidades peculiares, causadas por la distribución irregular de la masa. El repelente dipolar es el responsable de una gran parte de nuestra velocidad peculiar. Es como si viviéramos en una ladera cósmica, deslizándonos desde la cima del vacío hacia el valle de Shapley. Este mecanismo se puede modelar mediante herramientas matemáticas como el filtrado de Wiener. El filtro de Wiener es un método estadístico que permite reducir el ruido en los datos astronómicos para encontrar la señal subyacente de la estructura cósmica. Al aplicar este filtro a los movimientos de las galaxias, los científicos pueden reconstruir el campo de densidades tridimensional. De este modo, el repelente dipolar aparece como un centro de divergencia en el mapa del flujo galáctico. Las líneas de flujo nacen allí y se extienden por el espacio hasta alcanzar los nodos de la red cósmica. Para expresar matemáticamente cómo la densidad de la materia se relaciona con el campo de velocidad en un universo en expansión, los físicos utilizan la siguiente relación en el marco de la teoría de inestabilidad gravitatoria, donde la divergencia del campo de velocidad, v que b, es proporcional a la fluctuación de densidad, delta. En las regiones de baja densidad, donde delta es negativo, la divergencia es positiva, lo que significa que el flujo se aleja del centro, creando el efecto del repelente dipolar. Si el repelente dipolar es un vacío que nos empuja, surge una pregunta natural. ¿Podríamos algún día viajar hacia él para ver qué hay allí? La idea de abandonar nuestra galaxia y adentrarnos en el espacio intergaláctico es uno de los sueños más antiguos de la humanidad, pero la realidad física es desalentadora. Para alcanzar la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana, tendríamos que recorrer 2.500.000 años luz. Con nuestra tecnología actual, un viaje así duraría millones de años. Cruzar el vacío del repelente dipolar, que se extiende por cientos de millones de años luz, requeriría una escala de ingeniería y tiempo que roza lo imposible. El primer obstáculo es la energía. Para acelerar una nave espacial a una fracción significativa de la velocidad de la luz, se necesitaría más energía de la que toda la humanidad ha producido en su historia. Incluso si lográramos construir un motor de fusión nuclear o utilizar velas solares impulsadas por láser, nos enfrentaríamos a la soledad absoluta de los vacíos intergalácticos. Dentro del repelente dipolar,
La densidad de materia es tan baja que una nave podría viajar durante eones sin encontrar una sola estrella o un solo átomo de gas. Es el aislamiento definitivo. Existen atajos teóricos en las leyes de la física, como los motores de curvatura o los agujeros de gusano. El motor de Alcubierre propone distorsionar el espacio-tiempo para permitir que una nave viaje más rápido que la luz sin violar la relatividad local. Sin embargo, tal dispositivo requeriría el uso de materia exótica con densidad de energía negativa, algo que no sabemos si existe. Los agujeros de gusano, por otro lado, son túneles teóricos que conectan puntos distantes del universo, pero mantenerlos abiertos requeriría una estabilidad cuántica que está mucho más allá de nuestra comprensión actual. Además, está el problema de la dilatación del tiempo. Según la relatividad especial, cuanto más rápido viajamos, más lento pasa el tiempo para nosotros en comparación con los que se quedan atrás. Un viaje hacia las fronteras del repelente dipolar, a velocidades cercanas a la de la luz, podría durar unas pocas décadas para los tripulantes, pero para el resto de la galaxia habrían pasado millones de años. El viajero intergaláctico es un exiliado temporal, un ser que ha renunciado a su presente para observar un futuro que ya no le pertenece. Imagina una civilización futura que decide emprender el viaje hacia el corazón del repelente dipolar. Han construido una nave generacional, una ciudad flotante en el vacío donde miles de personas vivirán y morirán durante el trayecto. Al principio, el cielo estaría lleno de las estrellas de la Vía Láctea, pero a medida que se alejan hacia el vacío, esas estrellas se desvanecen hasta convertirse en un débil resplandor lejano. Eventualmente, no habría nada más que oscuridad en todas las direcciones. El impacto psicológico de esta soledad cósmica es un tema que fascina a sociólogos y filósofos. En la psicología humana existe un fenómeno llamado la llamada del vacío, ese impulso repentino e irracional de saltar desde un lugar alto, a pesar de no tener intención de hacerse daño. Este fenómeno nace de una confusión momentánea en el cerebro entre la señal de peligro y la respuesta de supervivencia. A una escala cósmica, el repelente dipolar representa la llamada del vacío definitiva. Es una región que nos invita a contemplar la nada y a preguntarnos qué queda de nosotros cuando eliminamos todo lo material. Para los habitantes de esa nave generacional, la cultura, el arte y la religión estarían definidos por el vacío. Carl Sagan reflexionaba sobre cómo nuestra planetaria autoidolatría es desafiada por la inmensidad del espacio. Somos una mota de polvo en un rayo de sol. Y el repelente dipolar es el recordatorio de que incluso esa mota de polvo está siendo expulsada de su hogar por fuerzas invisibles. Neil deGrasse Tyson sugiere que la perspectiva cósmica es liberadora, porque nos permite ver que nuestras diferencias y conflictos son insignificantes frente a la arquitectura del universo. Sin embargo, la soledad del vacío también puede ser aterradora. El dilema social de una civilización en tránsito es cómo mantener el propósito y la cohesión cuando no hay estrellas que guíen el camino ni un destino claro a la vista. En esta soledad, lo único que tenemos es a los demás. Sagan escribió en su obra Contacto que para criaturas pequeñas como nosotros, la inmensidad es soportable solo a través del amor. El experimento mental del viaje al repelente dipolar nos enseña que el conocimiento científico nos da el mapa del universo, pero la conexión humana es lo que nos da el valor para recorrerlo. Somos seres que buscan significado en un cosmos que, a gran escala, parece indiferente a nuestro destino. ¿Qué pasará al final de este gran viaje galáctico? El flujo impulsado por el repelente dipolar no es una marcha eterna hacia un destino fijo. Actualmente, nos movemos hacia la concentración de Shapley, un lugar donde cientos de cúmulos de galaxias se están fusionando en una megaestructura de proporciones titánicas. Podríamos pensar que el destino final de la Vía Láctea es fundirse en ese gran abrazo gravitatorio. Pero hay un giro en esta historia que la cosmología moderna ha empezado a desvelar: la energía oscura. A pesar del empuje del vacío y la atracción de las masas, la expansión del universo se está acelerando. El espacio mismo se está estirando entre las galaxias que no están unidas gravitacionalmente. La Niaquea, nuestro supercúmulo local, no es una estructura ligada de forma permanente,
Es lo que los científicos llaman una cuenca de atracción temporal o un cocón. Con el tiempo, la energía oscura separará los filamentos que hoy nos unen. El repelente dipolar ganará la partida, no porque su fuerza sea mayor, sino porque el espacio entre nosotros y nuestros objetivos se expandirá más rápido de lo que podemos viajar. Dentro de 100.000 millones de años, incluso las galaxias más cercanas que hoy vemos, como parte de nuestro flujo, habrán cruzado el horizonte de sucesos cosmológico y serán invisibles para siempre. El cielo nocturno se volverá oscuro, y cualquier observador futuro creerá que su galaxia es la única que existe en todo el universo. Este destino, conocido como la muerte térmica o el gran congelamiento, significa que el repelente dipolar es un presagio del futuro de todo lo que existe. Al final, todo será vacío. Las galaxias se apagarán, las estrellas se convertirán en enanas negras y la materia misma podría desintegrarse si el protón resultara ser inestable. Sin embargo, antes de que ese final llegue, viviremos un último acto de gloria. En unos 4.000 millones de años, nuestra galaxia chocará con Andrómeda para formar una nueva galaxia gigante que algunos han llamado Lactómeda. Este evento será una danza de billones de estrellas que iluminará el vecindario local, mientras las corrientes invisibles del repelente dipolar siguen guiando nuestro rumbo. El ciclo de flujo y disolución es la esencia misma de la naturaleza. La resolución del problema de la movilidad galáctica no vendrá de nuestra tecnología, sino de la propia evolución del tejido del universo. Al final de este viaje por las corrientes invisibles del espacio, regresamos a la pregunta inicial. ¿Qué significa ser empujados por la nada? La respuesta no se encuentra en las ecuaciones de campo de Einstein, ni en los mapas de flujo de Daniel Pomarede, sino en nuestra propia capacidad de asombro. Somos una especie que habita un pequeño planeta rocoso, atrapada en una galaxia que es arrastrada por un vacío inmenso, y sin embargo, hemos sido capaces de descifrar el código de ese movimiento. El conocimiento es nuestra verdadera victoria. El repelente dipolar nos enseña que la ausencia tiene poder, que el vacío es una parte vital de la estructura del mundo y que nuestra trayectoria no es azarosa, sino que está escrita en la arquitectura misma del espacio y el tiempo. Ser pequeños no nos impide ser capaces de comprender lo inmenso. Al mirar al cielo nocturno y saber que estamos siendo impulsados por una región de desolación hacia un gigante lejano, no deberíamos sentir miedo, sino una profunda conexión con el todo. Nuestra existencia es un breve suspiro en la vida de la Niaquea, pero es un suspiro que ha aprendido a cantar las leyes de la física. Quizás el punto no sea llegar a un destino, ni cruzar el vacío, ni conquistar otros supercúmulos. Quizás el punto sea simplemente observar, sentir y recordar que somos parte de un flujo eterno de materia y energía. Carl Sagan decía que el cosmos está dentro de nosotros y que somos una forma en que el universo se conoce a sí mismo. En la inmensidad del repelente dipolar, nuestra luz, aunque pequeña, es el único faro de conciencia que conocemos. El viaje continúa, silencioso y majestuoso. Mientras cierras los ojos, la Vía Láctea sigue avanzando, alejándose de la nada y buscando su lugar en la red cósmica. Somos pasajeros de una nave que no elegimos, en una corriente que no podemos detener, pero con la maravillosa capacidad de entender hacia dónde nos lleva el viento del vacío. La verdadera grandeza no reside en el tamaño de las estructuras que nos rodean, sino en la profundidad de las preguntas que nos atrevemos a formular. El universo es vasto, frío e indiferente, pero mientras haya alguien para contemplarlo, nunca estará realmente vacío. El conocimiento es el puente que construimos sobre el abismo, y ese puente es nuestra herencia más preciosa.